También dice lo mismo en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 17, dice que yo he sido puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Nosotros también debemos de hacer esto. La Iglesia de Cristo debe presentar una defensa ante los ateos, ante los adventistas, los testigos, los mormones, los católicos y cualquier otra persona que tenga una filosofía, una doctrina que no sea acorde a la Escritura. Amén. Así que eso es lo que vamos a hacer. Pero en esta tarde el tema que vamos a tocar trata sobre la existencia de Dios, trata sobre el ateísmo. Así que vamos a empezar. En el año 1968, tres astronautas, Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, fueron a la Luna. Ellos no pisaron la Luna, ellos solamente orbitaron la Luna. Pero cuando estaban allí, orbitando la Luna en su nave espacial, dieron un mensaje a la Tierra. Y vamos a oír lo que ellos dijeron. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios. Amén. No se avergonzaron de hablar de la palabra de Dios, de su Creador. No dicen los ateos que no hay científicos cristianos que crean en Dios. Sin embargo, estos hombres fueron los primeros en ir a la Luna y en orbitar la Luna y dar un mensaje de la palabra de Dios. En el año 1969, al año siguiente, dos astronautas también fueron a la Luna, pero ellos no solamente orbitaron, ellos fueron a la Luna y pisaron la Luna. El primero en pisar la Luna fue Neil Armstrong. ¿Y saben qué dijo él? Él agarró su Biblia, leyó en el Salmo capítulo 19, verso 1, aquel que dice:
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y su compañero Buzz Aldrin, por cierto, Buzz Aldrin era presbiteriano. Su pastor le dijo antes de ir a la luna: Buzz, lleva estos elementos para que cuando estés en la luna participes, celebres la cena del Señor. Y él cuenta en uno de sus libros justamente lo que él hizo en la luna. Celebró la cena del Señor. Y leyó el libro de Juan, capítulo 15, verso 5, el cual dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, prenda por favor la luz. Separados de mí nada podéis hacer. Estos dos hombres también le dieron gloria a Dios, glorificaron al Señor y no se avergonzaron de decir lo que ellos creían, lo que ellos tenían en su corazón. Una mujer llamada Madeleine Albright se enojó porque este hombre, Buzz Aldrin, leyó las Escrituras y ella dijo: en Estados Unidos no debería de mezclar la religión con la ciencia. Pero él dijo: ¿sabes qué? Lo siento, yo voy a hablar de Dios y no me importa lo que otras personas digan. Y es lo mismo que nosotros debemos de decir cuando alguien quiere decirnos: no hables de Dios, no hables del Evangelio. Tú tienes que decir: ¿sabes qué? Lo siento. Hay una persona, se llama el Señor Jesucristo, un día perdonó mis pecados y yo voy a hablar siempre de ese Señor. Porque lo que Él hizo es demasiado grande como para yo callarme. Amén. Vamos a hablar un poco acerca del ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es la negación de la existencia de Dios. También es la creencia de que Dios no existe. Básicamente significa lo mismo. Ahora, a los ateos les molesta que tú les digas que tu ideología, que tu ateísmo es una creencia. En una ocasión estaba debatiendo un famoso filósofo cristiano, me refiero al doctor William Lane Craig, con el famoso astrofísico Lawrence Krauss. Y este astrofísico ateo le dijo al doctor Craig: ¿sabes qué? Los ateos no tenemos creencias. Y el doctor Craig, muy lógico, un hombre extraordinario, el mejor defensor de la fe cristiana, le dijo: ¿eso crees? Y se quedó avergonzado el ateo, porque toda persona tiene creencias. Todos tienen creencias. No existe tal cosa que una persona no cree. Todos tenemos creencias. Pero más adelante vamos a hablar un poco acerca de las creencias de los ateos. Dice el libro de Salmos capítulo 14, verso 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. El ateísmo es una locura, mi amado hermano. Es una cosa absurda. Hay un psiquiatra llamado Carl Stern. Él dice que negar la existencia de Dios es extrema locura. Y tiene toda la razón. Existe demasiada evidencia como para rechazar a Dios. Existen demasiados argumentos tan buenos como para rechazar a Dios. De hecho, el filósofo más conocido de entre los ateos, de entre estos últimos 50 años, me refiero al doctor Anthony Flew, dejó el ateísmo. Y esto fue un golpe terrible para los ateos, porque su propio padre, por decirlo de alguna manera, estaba renunciando al ateísmo. Y estaba aceptando que Dios existía. En el año 2004 publicó un libro en el cual confesaba que Dios existía. ¿Amén? Amén. Dios es maravilloso. A mí me parece demasiado absurdo que una persona diga: ¿sabes qué? Dios no existe. El hecho de que una persona o de que un ateo diga que Dios no existe supone una cosa: de que ha estado en todo el universo, en cada rincón del universo, en cada galaxia, en cada agujero negro, en cada supernova, en cada constelación, y puede decir: ¿sabes qué? Yo fui allí y no encontré a Dios. Yo podría entenderle a una persona decir: sí, Dios no existe porque fui a todos esos lugares y no lo vi a Dios. Pero no hay nadie que pueda ir a esos lugares y pueda decir razonablemente: Dios existe. Nadie ha ido.
y no puede llegar a esa conclusión de que Dios no existe. Es extremadamente absurdo. Alguien puede decir, bueno, yo no he visto a Dios. Sí, pero hay muchas cosas que nosotros no vemos y creemos que existen. Por ejemplo, los quarks invisibles, los electrones, que son demasiado pequeños. Los neutrinos, por ejemplo, la gravedad misma, solamente sentimos sus efectos, pero no es visible. Solamente sus efectos. El electromagnetismo, por ejemplo, no es algo que se ve, pero sí solamente se puede sentir. Dios también es un Dios así. Aunque uno no mira a Dios, nosotros podemos sentir su presencia. Podemos sentir su presencia. Amén. Yo tengo un amigo, no voy a mencionar su nombre, de otra congregación. Él no argumenta cuando quiere hablar con un ateo. Él dice, mira, cuando se encuentra con un ateo le dice, oye, ¿tú crees en Dios? Y si el ateo le dice, yo no creo en Dios, y él simplemente dice, ¿qué has dicho? Solamente. Bueno, la verdad es que necesitamos algo más que eso. Necesitamos argumentos. Amén. El ateísmo es la religión de las religiones. ¿Por qué digo esto? Porque demasiada fe se requiere para ser ateo. Es demasiada la fe de verdad. Por ejemplo, el multiverso. ¿Han escuchado alguna vez sobre esta teoría? ¿Nunca han escuchado? Bueno, muchos de los ateos, no sé si todos los ateos en realidad, pero la mayoría de los ateos con los cuales yo me he topado, ellos dicen que existen millones, billones de universos aparte del universo en el cual nosotros vivimos. Ellos dicen que existen muchos otros universos. Y cuando tú le preguntas, ¿los has visto? No. Ellos dicen no. Entonces, ¿por qué creen en esos universos que nunca ellos han visto? Es absurdo. Yo no digo que la fe en sí sea mala. Yo entiendo que una persona, por ejemplo, no haya visto por ejemplo, a la persona que haya hecho la esfinge o las pirámides de Egipto. ¿Alguien ha visto? Nadie lo ha visto. Sin embargo, cuando uno mira la esfinge, ¿qué dice? ¿Nadie lo ha hecho? No. Alguien lo ha hecho. Aunque no lo miremos. Entonces, es suficiente ver las evidencias del diseño para llegar a la conclusión de que alguien ha hecho algo. Aunque tú no veas a ese ser, aunque tú nunca lo veas, y aunque nadie escriba sobre esa persona. ¿Amén? Amén. También los ateos dicen que la vida se originó de la materia inerte, de la materia muerta. ¿Pero alguna vez han visto? Un ateo me dijo una vez, ¿y qué pasaría si yo te demostrara de que el ser humano un día puede crear vida? Yo le dije, eso sería un buen argumento en favor de la existencia de Dios. Porque si el ser humano es un ser inteligente, puede crear la vida, entonces significa esto que la vida que existe en el universo fue creada por un ser inteligente. Por lo tanto, Dios existe. Así que, la verdad, los argumentos a favor del teísmo son muy fuertes, muy poderosos, muy persuasivos. Y yo creo que no deberían existir ateos. ¿Por qué ahora nosotros presentamos una defensa del teísmo cristiano? Porque antes no se presentaba tanta defensa. ¿Sabes por qué? Porque antes ser ateo era prácticamente una locura. Ahora no, ahora el ateo se pinta de intelectual al aceptar la teoría de la evolución y al aceptar el multiverso, al aceptar que la vida surgió de materia inerte, de materia muerta. Ahora parecen intelectuales. Apenas han leído un librito por ahí de algún científico y ya se creen grandes. Es increíble. El ateísmo es una religión, es la religión de las religiones porque se necesita mucha fe. El doctor Norman Geisler y Frank Turek escribieron un libro titulado No tengo tanta fe para ser ateo. ¿Por qué? Porque se requiere demasiada fe para creer las cosas que ellos creen. Hasta ahora no hay evidencia de que de la materia muerta, de la materia inerte, haya surgido vida. Se han hecho experimentos para tratar de probar de que, en efecto, ha sucedido, se ha originado la vida de la materia muerta, de la materia inerte, pero no han probado. A lo mucho han producido algunas enzimas, nada más. Punto 4. El ateísmo también es una religión de renegados fanáticos. Una vez yo hablaba con un pastor y le hablaba acerca de los ateos. Me dice, de los renegados, me decía. Y yo, ¿por qué les dice así? La verdad es que yo no lo entendía. Pero después de hablar con bastantes ateos, me he dado cuenta que la mayoría de ellos son mal educados, malcriados. Creen que están
no sé, creen que se pueden comportar cual sapo en su charca, creen que pueden hacer lo que les da la gana, creen que porque tú eres cristiano y eres ateo, él se puede comportar como un personaje vulgar, cree que puede insultarte y no pasa nada. Claro, es ateo. En cierta forma, detrás de su manera de actuar te está diciendo una cosa: sí, yo soy impío y tú eres cristiano y te tienes que comportar de otra manera. De alguna manera está admitiendo que él es una persona inmoral. Y es que el ateísmo es una religión de renegados fanáticos que se la pasan solamente insultando a un Dios que según ellos no existe. No tiene sentido. Hugo Boss es un político, bueno, era un político argentino, él es un católico, bueno, era católico, pero dijo en una ocasión lo siguiente: los ateos que blasfeman son falsos ateos. Yo no he creído nunca en la sinceridad del ateísmo que blasfema y sufre el cólico de la muerte. Tengo una infinita lástima de esos ateos simulados, porque tienen que ser creyentes que han perdido la esperanza, impenitentes, finales, que han cometido el único pecado que no se perdona según la terrible sentencia del Evangelio, el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado de orgullo invencible. Tiene toda la razón. Es absurdo, es ridículo que una persona que dice que no cree en Dios se ponga a insultar a Dios. No tiene sentido. El ateísmo también es una religión llena de prejuicios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un ateo tuviera una visión del Señor Jesucristo? ¿Sabe qué diría? Tuve una alucinación. Por más que Dios se le revelara, casi siempre la mayoría de los ateos dicen: no es que Dios se me apareció, no es que Dios se me reveló, lo que pasa es que tuve una alucinación. Y si tuviera o viera un milagro, por ejemplo, de que a una persona le creciera una pierna que de repente se le ha amputado, él diría: no, es que lo que pasa es que de manera natural ha sucedido esto. Así como hay animales que cuando se les rompe alguna parte de su cuerpo, igual les crecen las piernas, las extremidades, igual a esta persona también le sucedió lo mismo. O sea, siempre van a tratar de hallar una excusa, una respuesta que solamente va a tratar de justificarlos en su ateísmo. La evidencia misma no lo va a convencer, porque ella tiene sus propias ideas, sus propios conceptos, y él quiere creer lo que le da la gana. No se quiere dejar guiar por la evidencia. Richard Dawkins, ¿conoce a alguien a Richard Dawkins? Ya, es uno de los ateos más fanáticos. Algunos le han llamado el papa de los ateos, en forma burlona, porque es mal hablado. Hay un libro que él ha escrito, se llama El espejismo de Dios, es un libro horrible. Miren lo que dice este ateo. Él dice que los católicos no tienen que suponer que si la estatua de María o que si los brazos de la estatua de María se moviesen, no tiene que ser necesariamente un milagro. Claro, nosotros no somos católicos, entendemos a los católicos que ellos crean que se pueda mover. Amén. Nosotros no creemos que Dios esté ahí, pero sí creemos que hay un poder sobrenatural que está ahí, que son los demonios. Ahora bien, este ateo dice que si se movieran los brazos de la estatua de María, él dice que no existe necesariamente un milagro, sino que quizá todos los átomos de sus brazos se movieron al mismo tiempo y en el mismo lugar. No tiene sentido. O sea, es tanto el prejuicio que uno tiene que no está dispuesto a aceptar que ha ocurrido algo sobrenatural. En este caso, un milagro demoníaco. Porque el ateo no cree tampoco en los demonios. El ateo no cree que existan los demonios, no cree que exista todo lo sobrenatural, no cree que exista Dios, ni el diablo, ni los demonios, ni los ángeles, nada, excepto lo que ve. El ateísmo también es un fanatismo religioso. ¿Alguna vez han escuchado de Gordon Lowe? Bueno, él es un reportero científico de Oakland, California. Dice que él se ha encontrado con muchos de sus compañeros ateos que casi no saben nada de selección natural, de deriva genética, y sin embargo se proclaman a sí mismos como intelectuales.
intelectuales, se hacen ver como si fueran los grandes pensadores y no saben nada, nunca han estudiado sobre ciencia, apenas han leído por ahí alguna revista, ya se creen los grandes. Y la mayoría de ellos, dice él, han llegado a su darwinismo por su entrega al naturalismo y al ateísmo, no por un estudio de la ciencia. Y así yo me he encontrado con muchos ateos. Cuando tú les haces preguntas, oye, ¿y cómo sabes que existen los cuerpos invisibles? ¿O cómo sabes que no existen? ¿Cómo sabes que existe la materia oscura? Y no saben. Y sin embargo se proclaman a sí mismos como, oh, yo soy ateo. Creen que ser ateo es ser intelectual. En realidad el ateísmo, como dijo alguien, es una moda. Quieren llamar la atención. ¿Ven? También el ateísmo es un anhelo del alma que busca una falsa autonomía. A mí me sorprende la frase, este párrafo que dice Thomas Nietzsche. Él dice lo siguiente: deseo que el ateísmo sea cierto y me intranquiliza, dice él, mucho de que algunas de las personas más inteligentes y mejor informadas que conozco son creyentes. No se trata solo de que yo no creo en Dios y que naturalmente espero estar en lo cierto en mi creencia. Se trata de que tengo la esperanza de que no haya Dios. No quiero que haya Dios. No quiero que haya Dios. Les voy a decir algo. Cuando yo tenía más o menos 16 años, 17, 18 años, yo también decía lo mismo. No quiero que haya Dios. Yo no era ateo, pero yo dentro de mí decía, no quiero que haya Dios. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Y quiero seguir pecando. Pero si sigo pecando, sé que Dios me va a juzgar. Y me tranquilizaba eso. No podía dormir. Me molestaba mucho eso. Y discutía con Dios. Yo le dije a Dios una vez, si tú existes, ¿por qué has creado el infierno eterno? ¿O por qué va a haber un infierno eterno? Me desagradaba demasiado esa idea. Me desagradaba mucho. Discutía con Dios. Hasta le dije a Dios una vez, Dios, el infierno eterno es mucho castigo. Así que te tienes que retractar. Mira qué tonto, el loco. Pero eso es lo que yo le dije a Dios. Tienes que retractarte. Así que te voy a dar un día. Mira, sí, tenía 19 años. Te voy a dar un día. Y le esperé hasta el día siguiente. Y era eso, de las 11 de la mañana, me acuerdo todavía. Y Dios me hablaba. Y yo me quedé confundido. ¿Qué pasa? Estoy esperando a Dios que me dé su respuesta, que se retracte. Y nada. Y ya pasaban las horas y me di cuenta que estaba haciendo algo absurdo. Y razoné, ¿qué es esto? ¿Cómo le voy a preguntar eso a Dios? ¿Cómo le voy a demandar eso a Dios? ¿Y cómo Dios me va a poder responder una pregunta tan tonta? ¿Cómo puede ser posible? ¿En qué momento se me cruzó esa idea? Pero eso es lo que dije. A veces el ser humano es así. Discutimos con Dios. No queremos que haya Dios, porque sabemos que si hay un Dios nos va a juzgar. Y la gente quiere que Dios no exista para vivir en su pecado, para hacer lo que le da la gana. Muchos de los ateos niegan esto. Por supuesto, claro que lo van a negar. Pero ellos rechazan a Dios porque quieren vivir la vida loca, como se dice. Y con eso no quiero decir que los cristianos que se quieren alejar de Dios no puedan hacer también lo mismo. Salomón, en el Antiguo Testamento, un día quiso hacer lo malo. Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas. Se postró aún ante los ídolos paganos. Fue terrible lo que hizo. No, esto no es solamente de ateos, por supuesto, también es de personas que creen en Dios. Y deberíamos de cuidarnos. También el ateísmo es una filosofía del sinsentido. Si Dios no existe, ¿para qué estás en la tierra? Tu vida no tiene propósito. ¿Cómo vas a vivir si Dios no existe? Vas a vivir desesperado. Dios no existe. ¿Qué te queda? ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? No tiene sentido. 2 universidades han hecho un estudio donde dicen que los católicos, los protestantes, los evangélicos de cualquier otra religión tienen menos propensión al suicidio, a diferencia de los ateos y los agnósticos. ¿Saben qué es un agnóstico? ¿Alguien sabe lo que es un agnóstico? Por favor, hermana Inés. ¿Qué es un agnóstico? Si alguien sabe, por favor, responde la pregunta. Acá hay un premio que el hermano le da. Déjame aprovecharme, por favor. No.
Sí, a ver. Si no me equivoco, agnóstico es una persona que afirma de que no se puede saber cosas más allá de nuestro entendimiento. Ya está más o menos, está por ahí. Por favor, un abrazo le voy a dar, hermano. No, sí, bueno, básicamente sí tiene ese significado. Un agnóstico dice que no se sabe si Dios existe o no. Y muchos agnósticos, existen diferentes tipos de agnósticos, no voy a hablar de la diferencia entre los agnósticos, pero el agnóstico en general es una persona que dice que yo no sé si existe Dios o si no existe. Y si existe, no me interesa. Esa es mucha de la actitud que toman muchos agnósticos. Anthony Flew, les hablé hace un momento sobre él. Él es conocido como el más grande filósofo que ha existido entre los ateos de estos últimos 50 años. Este hombre, después de haber hecho un estudio sobre astronomía, sobre biología, sobre microbiología, llegó a la conclusión de que Dios existe. Dios existe. Pero no es suficiente reconocer que Dios existe. Lamentablemente, este hombre en el año 2004, aunque aceptó que Dios existía, nunca confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Nunca puso su fe, su confianza en el sacrificio de Cristo. El diablo también sabe que Dios existe. Así que es importante que una persona manifieste su honestidad, intelectualmente hablando, y diga, en realidad, Dios existe, porque la evidencia así lo demanda. Pero saben que no es suficiente. No es suficiente. Punto 10. No hay ateos en las trincheras. Bueno, quizá hay algunos cuantos ateos que se mueren siendo ateos hasta el final de sus días. Pero cuando hay un problema grande, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, ¿no? En un avión, cuando hay un tornado, cuando están al borde de la muerte, se ponen a orar, claman a Dios, Dios existe, por favor, sálvame. Sálvame, Diosito, ¿dónde estás? No hay ateos en las trincheras. Generalmente no los hay. Una vez un joven chileno me dijo, yo no creo, he estado al borde de la muerte y nunca he clamado a Dios. Y yo le dije, ¿cómo yo sé eso? Quizá tú lo digas, pero quizá no sea cierto. Así que yo le dije, quizá me estás mintiendo, porque yo debería de creerte. Te voy a mostrar mis fotos, me dijo, donde yo estaba con mi cara lleno de cortes de los tiros, y me envió como 10 fotos, bastantes fotos. No sabía que querían demostrarme que lo que estaba diciendo era cierto. Así que yo le dije, yo era muy escéptico, le dije, para mí que tú trabajas en una banda. Yo le dije, sí, de verdad, me burlé un poco de él, porque la verdad que yo era terriblemente irónico, muy irónico. Ahora me ven mansito. Si me hubieras conocido hace 3 años, no sé, nos hubiéramos peleado, de verdad. Vamos a hablar acerca del misoteísmo. El misoteísmo consiste en odiar a Dios. O sea, el misoteísmo es el odio a Dios u odio a los dioses. En realidad, solamente existe Dios, pero los ateos dicen pues que existen otros dioses. Bueno, son dioses falsos, porque el único Dios es nuestro Dios trino. ¿Amén? Es nuestro único Dios. ¿Y cómo se demuestra el misoteísmo? Ese odio en palabras, en acciones, en torturas, de muchas formas. Miren lo que dice un periódico comunista, ateo. Nuestra lucha no es contra los creyentes, ni siquiera contra los clérigos. Luchamos contra Dios para arrancarle los creyentes. Según nos relata Richard Rembrandt, que fue un mártir en las cárceles comunistas hace unos 60 años atrás, habían cristianos que eran torturados. Y cuando se les preguntaba a los ateos por qué los torturan tanto, ¿saben qué decían ellos? Esos policías ateos decían, es que queremos que estos cristianos, cuando sean torturados, blasfemen, y cuando blasfemen los matamos para que cuando mueran se vayan al infierno. Eso es lo que ellos decían. Qué terrible. Qué mente tan pervertida, depravada, llegar a eso. Pero algunos ateos, cuando miraban que los cristianos, aún siendo torturados, los amaban, ellos no podían aguantar tanto amor. Ellos decían, ¿cómo es posible que nosotros les torturamos, les matamos y ellos todavía nos aman? No puede ser posible. Ellos decían, ¿saben que ya no quiero torturarlos? Yo dejo de ser policía y me uno a los cristianos. Y ahora me uno a ellos y ellos serán encarcelados. Muchos de los policías en Rusia se convirtieron de esa manera.
no aguantaban el hecho de estar torturando todo el tiempo a gente que les mostrara amor. Y ese es el testimonio que causó que Rusia, la ex Unión Soviética, se convirtiera a Cristo. La mayoría de rusos ahora no son ateos. Hay muchos evangélicos, bueno, también hay católicos, también hay adventistas, claro, también hay ortodoxos, pero ya no domina el ateísmo como sucedía antes. En el año 2006 se hizo un desafío por un grupo de fanáticos, el desafío de la blasfemia contra el Espíritu Santo, como ustedes pueden ver en las imágenes. Y según la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Si Dios no existe, ¿cómo es que estos ateos incitan a otros jóvenes de las universidades y les dicen, ¿sabes qué? Blasfemien contra el Espíritu Santo? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Si Dios no existe, ¿para qué haces eso? ¿Para qué? ¿O es que está el diablo detrás de estas personas? En una ocasión leí un artículo de internet que decía, ateo, tú dices que Dios no existe, pero la evidencia... No, él decía, tú dices que el diablo no existe, pero la evidencia de que el diablo existe es tu propia vida, le decía. ¿Por qué? Porque eres demasiado malo. Se lo digo en forma un poco burlona, pero es que de verdad eso es terrible. ¿Cómo puede ser posible que una persona normal pueda llevar a otras personas a blasfemar si Dios no existe? Oiga, una persona que está blasfemando contra Dios y la Biblia dice, contra el Espíritu Santo y la Biblia dice que no hay perdón sobre ello, ¿qué es eso? Es hacerse el harakiri. O sea, eso es destruirse a sí mismo. Es terrible, la locura del ser humano es tan grande que a veces no hace tantas tonterías. De verdad, usted no sabe todas las tonterías que yo en algún momento he hecho. Y un día me enojé con Dios y le dije, Dios, tú te aprovechas de mí, porque sabes que yo soy manso. Tú sabes que yo soy manso, otros me pueden maltratar, yo no hago nada, yo no me vengo. Tú sabes que si yo me pusiera a escribir contra ti, yo sería tu peor enemigo. De verdad, yo hablaba tonterías. Llegué un momento a hablar tonterías. Y yo le entiendo a algunos chicos, por ejemplo, una vez leí en internet una chica que decía, odio a Dios, pero soy atea. Y yo dije, no tiene sentido. Pero después ella decía, todo me ha salido mal en la vida. Todo me ha salido mal. He hecho algo y me ha salido mal. He vuelto a hacer algo y me ha salido mal. Esa chiquilla estaba al borde del llanto. Odio a Dios. Yo no me voy a burlar de personas como ellas. No. Les entiendo de cierta forma. Pero no hay excusa. Cuando hay demasiada evidencia a favor de la existencia de Dios, tú tienes que reconocer que Él existe. No puedes volverte fanático. No puedes hacer ciertas cosas. El 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Qué ridículo, ¿no? El Día de la Blasfemia. Absurdo. ¿Han escuchado de Karl Marx? Él confesaba ser ateo. Richard Rembrandt ha escrito un libro que se titula La otra cara. Decía ser ateo, él era un satanista. Y él lo demuestra por medio de la evidencia. Y se lo voy a presentar. Me gustaría que lean ese libro. Está en internet, está colgado. Puedes leerlo, puedes descargarlo. Se llama La otra cara de Marx, escrito por Richard Rembrandt. Mire lo que dice uno de sus poemas, Karl Marx. Pues un Dios ha arrebatado de mí todo y la maldición y tormento del destino. Todos sus mundos idos irrevocablemente. Solamente me resta la venganza. Construiré mi trono en las alturas, en una cumbre inmensa y fría. Mira lo que dice. Pues un Dios ha arrebatado de mí todo. Él estaba enojado con Dios por algunas cosas que le sucedieron en su vida. Él era un escritor de poemas, pero a veces como escritor uno no necesariamente va a llegar a tener éxito y puede renegar porque no pueda recibir bendición, pero no es razón para luchar con Dios. Y él luchó con Dios y él dijo, solamente me resta la venganza. Qué pena, ¿no? En otro poema, el violinista, él dice, los vapores infernales suben y llenan la mente hasta que enloquezco y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Es esa espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió.
¿No que era ateo? ¿Y por qué escribe esto? O quizá era simplemente un ateo renegado, o un creyente renegado nada más, que negaba a Dios no porque no existe, sino porque las cosas no le salieron bien. Y en su odio se pone a escribir contra Dios. Sus mismos compañeros ateos de Karl Marx, por ejemplo, a Lenin, lo miraban y se asustaban de él. Tú no eres una persona, tú eres un monstruo, le decían, por la clase de cosas que él decía. Uno de sus hijos le dice a Karl Marx, mi querido demonio. Qué terrible. Señor, reprenda. Punto 4. Cuando los ateos se encuentran cerca de la muerte, claman a Dios. Chemelyan Yaroslavsky, él fue presidente de la Liga de los Ateos en la ex Unión Soviética. Él era amigo de Stalin, de Joseph Stalin. Pero en su lecho de muerte, él le dijo lo siguiente: quema todos mis libros, mira, él está aquí, esperó por mí, quema todos mis libros. Tú no sabes, nosotros no sabemos muchas cosas, pero Dios se ha acercado a muchas personas para revelárseles y mostrarles que su misericordia es grande. Y en este caso, parece ser que este hombre se arrepintió, por lo que podemos ver. Que le dice a Stalin, y le quiero repetir de nuevo: quema todos mis libros, mira, él está aquí, esperó por mí. Quema todos mis libros. Tan grande la misericordia de Dios que a veces uno puede hacer tanto mal, hablar tanto contra Dios, escribir libros contra Dios. Y Dios en su misericordia, cuando una persona se arrepiente, le perdona. Cuando cree en su sacrificio, en su obra, el Señor le perdona. ¿Se acuerdan del rey Manasés? ¿Cuántos se acuerdan del rey Manasés? Él era el Hitler de su época. Derramó sangre de punta a punta en Jerusalén. Y sin embargo, un día se arrepintió y a pesar de ser tan malo, pero tan malo, Dios lo perdonó. Lo trajo a su reino, lo restauró. Dios es bueno, maravilloso. Gloria a Dios. Los ateos saben que Dios los juzgará. Bueno, los ateos que ya están dándose cuenta, ¿no?, de que en efecto Dios está manifestando sus vidas. Y esto es lo que pasó con Mao Zedong, este dictador soviético chino. Él se bautizó antes de morir. Y él declaró para un periódico inglés llamado Snow, y dijo lo siguiente: pronto tengo que comparecer delante de Dios. Pronto tengo que comparecer delante de Dios. Muchos de los ateos que se ponen a hablar contra el Señor, al final de sus días, cambian. Camus, Jean-Paul Sartre y entre otros ateos, al final de sus días, se arrepintieron, se rindieron ante el Señor, reconocieron que Él existe, que Él es el Señor y que ellos debían de obedecerle, de amarle, de creer en Él para el perdón de sus pecados. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ahora, existen grandes pensadores y científicos e inventores que han sido teístas. Por ejemplo, puede ver en la imagen, es Alvin Plantinga. Él es el filósofo que más influencia ha tenido entre los filósofos cristianos. Él escribió un libro titulado Dios y otras mentes, donde él demuestra de manera lógica que Dios existe. Es conocido como la mente más lógica de América. Él es profesor de una universidad, en la Universidad de Notre Dame. Es un extraordinario filósofo, un extraordinario pensador. Ser cristiano, creer en Dios, no significa ser tonto. Es sabio creer en Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ese es el necio. Me imagino que todos saben quién es este hombre. Isaac Newton. El ateo Isaac Asimov escribió un libro, 100 preguntas sobre ciencia. Y la primera pregunta que él responde dice lo siguiente: ¿quién es el más grande científico que ha existido a través de toda la historia?
Y él dice, a pesar de que Newton vivió hace unos 400 años atrás, mira, mucho más antes que Albert Einstein, seguramente Albert Einstein tenía otro conocimiento mucho más que ha superado a Newton, pero aún así, Isaac Asimov en su libro dice que el más grande científico que ha existido es Newton. ¿Y quién fue Newton? Algunos dicen que no creyó en la Trinidad, pero eso es falso. Yo tengo evidencia que he puesto en mi libro donde demuestro que él creía en la Trinidad, que él creía en Dios. Y él no le dedicó toda su vida a hablar sobre ciencia. A los 50 años le dedicó su vida más a escribir sobre Dios que sobre ciencia. Era un genio, astrónomo, físico, filósofo, matemático. Era un genio. Él creía en Dios. Escribió más sobre la Biblia que sobre ciencia. Escribió un libro sobre el Apocalipsis. Nunca se avergonzó de Dios. Un gran científico. ¿Quién es este hombre? ¿Cuántos conocen a este hombre? ¿Alguno lo conoce? Exacto. William Lane Craig. Es más conocido como el cuco de los ateos. Porque los ateos temen debatir con él. Yo he leído más de 12 debates de William Lane Craig. Y es extraordinario. Es muy bueno. En una ocasión estaba debatiendo con el famoso ateo Sam Harris. Y este ateo reconoció en el debate públicamente que el Dr. Craig le había puesto el temor en sus compañeros ateos. Y qué bueno, ¿no? He leído, es un escritor muy malo, pero es un expositor extraordinario. Yo soy un mal expositor, pero me gusta escribir y espero ser el mejor escritor. Estoy escribiendo varios libros. Espero que mi libro, el que la hermana me ha presentado, de verdad sea el mejor libro que tú vayas a leer sobre el catolicismo. No me voy a hacer propaganda acá, así que voy a continuar. Y ya me doy cuenta pues, cuando quiero hacer propaganda, cuando quiero marketear, pues es el púlpito. Miren lo que voy a pasar rápidamente. Miren lo que dijo este cristiano, este físico, matemático, inventor, ingeniero, pionero de la física y uno de los fundadores de la termodinámica. Es William Thomson, Lord Kelvin. No tengan miedo de ser libres pensadores, dijo él. Si su pensamiento es suficientemente sólido, la ciencia forzosamente los llevará a creer en Dios. Yo tengo en mi libro una lista de más de 150 científicos, de entre los cuales 86 de ellos han ganado el premio Nobel en química, en fisiología, en medicina, en física, en matemática, en muchas disciplinas científicas. Así que no vengan a decirnos que si crees en Dios es porque eres un tonto. No. ¿Sabes qué? Aunque es cierto que también hay ateos que han recibido este premio Nobel en sus diferentes disciplinas, no son muchos comparados a los que han creído en Dios. De hecho, los más grandes científicos y los fundadores de diferentes disciplinas han sido cristianos, han creído en Dios. No son ateos. A lo mucho creo que existen como 3 ateos fundadores de algunas disciplinas científicas, pero la mayoría de ellos han sido creyentes en Dios. Y también tengo esa lista en mi libro. Bien. Thomas Alva Edison. ¿Cuántos inventos hizo este hombre? ¿Alguien sabe? Porque si ganas o si puedes responder, te voy a dar un abrazo. Te vas a ganar un super abrazo. ¿Qué más quieres? El hermano Dani te va a dar un abrazo. Bueno, él, hasta donde se sabe, realizó más de 1000 inventos. 1084 o 86 inventos. Eso es extraordinario. La gente decía, él es ateo, pero él tuvo que salir a decir, a aclarar que él no era ateo. Y él dice, no, mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios. Quiero ya avanzar porque no quiero que se me pase el tiempo con los argumentos. Uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios es el argumento de la creación, también llamado el argumento cosmológico. Y para ello, para demostrar que este argumento en realidad es poderoso y que
demuestra que Dios existe, quiero demostrar varias cosas. En primer lugar, que el universo no siempre ha existido. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la cantidad de energía disponible que está ahora mismo en el universo se está desgastando, se está volviendo inutilizable. Si el universo siempre hubiera existido, la energía que existe hoy no existiera como está. Hace rato se hubiera desgastado. Pero ¿por qué no se ha desgastado si el universo siempre ha existido? Es porque ha tenido un comienzo. Si siempre hubiera existido, hace rato que la energía del universo se hubiera desgastado, se hubiera deteriorado. Ya no sería útil. Pero todavía existe el universo. Digo, la energía utilizable en el universo. De ello se sigue, de ello se deduce que el universo no ha sido eterno, no siempre ha existido. Hay otra prueba científica también que nos dice el doctor Frejhoelen, que el hidrógeno constantemente se está convirtiendo en helio. Si el universo siempre hubiera existido, ¿qué hubiera pasado? Si siempre hubiera existido y Dios no lo hubiera creado, ¿qué hubiera pasado? Todo el universo que existe no existiría, ya se habría convertido hace rato en helio, pero no se ha convertido en helio. Todavía el 75% del universo está compuesto de hidrógeno. ¿Por qué? Esto también es una evidencia que demuestra que el universo no siempre ha existido. Y si no siempre ha existido, entonces tuvo un comienzo. Y si tuvo un comienzo, solamente hay dos explicaciones. ¿Surgió de la nada de manera natural el universo? ¿Tiene sentido? ¿Alguna vez usted ha visto que una botella sale de la nada? Sin la intervención de alguien. ¿Tú crees que has nacido porque nadie intervino? ¿O intervino tu papá y tu mamá? De la nada, nada sale. Pero ya existe el universo, entonces, ¿cómo salió? Si no fue eterno, entonces en algún momento apareció. La pregunta es, ¿apareció de la nada? ¿De manera natural? No, no tiene sentido, eso no es científico. Ahora, ¿no existe el universo? ¿Existe o no existe el universo? Existe, es evidente, es axiomático, no hay necesidad de demostrarlo. Es demasiado fácil de entender que el universo existe. Si alguien te dice existe esa computadora, es demasiado evidente que existe. Existe el aire, es demasiado evidente. Existe el sol, es demasiado evidente que existe el sol. Es demasiado evidente. Es demasiado evidente que el universo existe. Cuando un ateo me dice, Dios, el universo no existe, ni tú existes ni yo existo, yo fácilmente le digo, toma. Y si me responde, oiga, mi brazo no existe, tú no existes, ¿de qué te quejas? No tiene sentido. No, estoy serio. No vamos a volver a tus amigos. No es la forma de evangelizar a nadie. No es la forma de evangelizar a nadie. Pero no tiene sentido de que alguien diga que no existe el universo. Entonces sí existe el universo. Entonces, ¿salió de la nada de manera natural o salió de la nada de manera sobrenatural? Es más lógico creer que el universo surgió porque alguien lo creó, de manera sobrenatural. Si el universo existe y este tiene un comienzo, debe de tener un creador, ya que de la nada nada sale. Este creador del universo debe ser atemporal, es decir, fuera del tiempo, porque donde hay materia, donde está el universo está compuesto de materia. Donde hay materia, hay espacio y hay tiempo. Entonces, antes de que exista el universo, tiene que existir un ser, pero ese ser no tiene que ser temporal, tiene que ser un ser eterno, más allá del tiempo, más allá de la materia, también tiene que ser un ser espiritual. Tiene que ser increado, no espacial, es decir, no estar en el espacio, e inmaterial, porque antes de que haya comenzado a existir el universo, no había tiempo, ni espacio, ni materia. Así que básicamente en ello consiste el argumento de la creación. De esa manera yo trato de demostrar. Yo sé que hay otros filósofos científicos que tratan de probar de que Dios existe a través del argumento de la creación de otra forma, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Me parece más sencillo, más claro
más convincente. El argumento del diseño. ¿Alguna vez han escuchado sobre el argumento del diseño? Bueno, básicamente este argumento se formula de la siguiente manera. Todo diseño tiene un diseñador. El universo manifiesta diseño, por lo tanto, el universo tuvo un diseñador. Simple. Simple. Ahora bien, nosotros, el planeta Tierra, no estamos en cualquier galaxia. Estamos en una galaxia espiral, donde se permite la vida. La mayoría de galaxias, el 95%, son de otro tipo y no se permite la vida. Existen las galaxias, por ejemplo, las elípticas, las globulares. Todas esas galaxias no permiten vida. Sin embargo, la galaxia en la cual nosotros, el planeta Tierra, está, es una galaxia espiral y permite vida. La pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué justamente estamos en una galaxia así? Y no estamos en el centro. Si estuviéramos en el centro, ¿qué pasaría? ¿Qué hay en la galaxia? Agujeros negros. Se dice que cada galaxia tiene un agujero negro, otros dicen que tienen hasta más. Pero ¿qué pasaría si estuviera el planeta Tierra y el sistema solar en el agujero negro, en el centro de la galaxia? No habría vida. El lugar más propicio para que pueda existir la vida es en uno de sus brazos. Como usted puede ver ahí, hay un puntito. Ese puntito es el sistema solar, que se encuentra dentro de la galaxia Vía Láctea. La galaxia en la cual estamos se llama la Vía Láctea. Y ese puntito de luz que ve es el sistema solar, donde está el Sol y todos los planetas, algunos asteroides, algunos satélites. No estamos en cualquier galaxia, estamos en una galaxia especial. El planeta Tierra es un planeta privilegiado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el ser humano se encontrara ahora mismo en Júpiter? ¿Podría vivir? No podría vivir. ¿Qué pasaría si se encontrara en Mercurio? Mucha calor. ¿Por qué? Porque está muy cerca del Sol. ¿Qué pasaría si estuviera en Venus? También mucha calor, no podría vivir. Se cocinaría. Haría chicharrón, como dijo alguna vez. Pero estamos en el planeta Tierra y allí sí es posible la vida. Es demasiado evidente, a menos que tú digas que no estás vivo. Ahora, no, ¿qué pasaría si tú te encontraras en Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno? O en otro lugar. ¿Podrías vivir? No, porque serían lugares demasiado fríos y te congelarías y te morirías. No estamos en cualquier parte del sistema solar. Estamos en un buen lugar. La luna que tenemos ayuda a que el planeta Tierra se mantenga estable en su eje. ¿Qué pasaría si la luna no estuviera donde está? Su movimiento de rotación y traslación sería terrible. Estaría dando vueltas como un borrachito. Por todos lados. Dándose vueltas por todos lados. Pero la luna hace que el planeta Tierra tenga su movimiento de rotación así, estable, de esa manera. Está dando su vuelta alrededor del Sol, está orbitando alrededor del Sol, pero no como un borrachito. Si estuviera dando o si la luna no estuviera donde está, sería terrible. La luna hace que el planeta Tierra se mantenga también inclinadito a 23.5 grados. ¿Y sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que existan las 4 estaciones. Si no estuviera la luna allí, no habrían las 4 estaciones. La luna, además, es una especie de escudo. Antes de que le caiga, no sabía esto, pero estaba averiguando y la luna está llena de cráteres. Si la luna no estuviera donde está y no tuviera ese tamaño, los asteroides le caerían a la Tierra y nos bombardearían y no habría vida en el planeta. Pero la luna tiene un poder de atracción, tiene una masa y esa masa tiene una gravedad fuerte, un poder de atracción, una fuerza de atracción que hace que los asteroides no le choquen a la Tierra y que le choquen a la luna, a ella misma. Entonces, de esa manera se evita que el planeta Tierra sea bombardeado y mueran todos los seres que puedan existir. Así que la luna es muy importante. ¿Por qué justamente eso?
¿Por qué justamente se encuentra la Luna a la distancia correcta, por ejemplo, de la Tierra? ¿Qué pasaría si estuviera más cerca la Luna de la Tierra? Habría un montón de maremotos, porque eso es lo que causa la masa, la gravedad de la Luna. Eso es lo que causaría. Pero no, tenemos una Luna en el lugar indicado, con su tamaño indicado, apropiado para que pueda haber vida en la Tierra. La atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre tiene 5 capas. Dentro de la estratosfera existe una capa, se llama la capa de ozono. Ahora, la atmósfera tiene algo extraordinario, es que tiene es transparente. Eso significa que se puede hacer investigación, se puede hacer descubrimientos, se puede desarrollar esa ciencia que es la astronomía. Pero ¿qué pasaría si la atmósfera que tenemos en el planeta Tierra no fuera esa atmósfera terrestre? No se pudiera hacer investigación. Alguien dijo que al parecer Dios, con esa atmósfera, estaba diciéndonos: investiguen mi creación. O sea que el universo fue diseñado para ser investigado. En otros planetas, en otros lugares existe atmósfera así, pero no son transparentes. Son oscuros, tienen polvo, y eso hace que se pueda, o que impida que se pueda hacer descubrimientos, que se pueda observar los astros. Así que es importante la atmósfera que tenemos nosotros. La cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera también es necesaria. Tiene el 21%, no puede ser más. No puede haber más del 21% de oxígeno, porque si no se incendiaría, no habría vida en la Tierra. Exacto. 2 minutos. Se me va el tiempo. Hoy voy a tener que correr. Gloria a Dios. El Sol también, miren, la distancia entre el planeta Tierra y el Sol es una distancia apropiada para la vida. ¿Qué pasaría si estuviera más cerca? Nos calcinaríamos, ¿no? Nos cocinaríamos. Pollo la brasa. Exacto. ¿No? Pollo rostizado. Entonces, esa distancia que tiene el planeta Tierra con el Sol es importante para que haya vida. No puede ser más cerca ni más lejos. Puede haber una pequeña variación, pero no tanta, porque si no, no puede haber vida. Así que voy a tener que avanzar un poco. Júpiter es un planeta extraordinario, es grande, grande. Y Júpiter también sirve de protección para el planeta Tierra. Antes que los asteroides le caigan a la Tierra, Júpiter se los atrae como un imán. Le va a caer a la Tierra y se los atrae. Y todo le cae a Júpiter. Pobrecito. Pero qué bueno. Si no, no existiría la Tierra. No hay gente en Júpiter, así que no se preocupen. Hay vida acá en la Tierra. Pero Júpiter nos sirve como protector, como escudo, para que al planeta Tierra no le caigan esos asteroides, no le caigan cometas y pueda existir vida. ¿Ven? Vamos a avanzar. La cantidad de hierro en los océanos también y suelos. Si es más pequeña, nos dice Hugh Ross, la cantidad y la diversidad de la vida serían demasiado limitadas para apoyar la vida avanzada. Si es muy pequeño, no hay vida posible. Si es más grande, se produciría intoxicación por hierro de al menos vida avanzada. Así que la cantidad de hierro en los océanos y suelos también es precisa. Es increíble, ¿verdad? Todo eso apunta a que en realidad en el sistema solar y en la Tierra hay alguien que lo ha diseñado. Gloria a Dios. El argumento basado en la exactitud científica de la Biblia. Ese es otro argumento. Usted sabe que los escritores de la Biblia no eran científicos. Solamente Lucas era médico, pero el conocimiento que tenía Lucas en su época era prácticamente nada, era cero. Los escritores de la Biblia no eran científicos. Sin embargo, hicieron declaraciones precisas, correctas, sin haber estudiado ciencia. Para mí esto indica de que Dios se los reveló, porque no cabe otra interpretación. El libro de Job, capítulo 26, verso 7, dice lo siguiente: Dios extiende el norte sobre el vacío, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Mira, Dios extiende el norte sobre el vacío. Según los estudiosos,
según los astrofísicos, astrónomos, cuando ven al este, al oeste, al sur, ven constelaciones, ven planetas, ven galaxias, ven estrellas, ven de todo. Pero en la parte norte no hay nada. ¿Por qué la Biblia es tan precisa en eso? ¿No creen que esto indica de que existe un diseñador? O más bien dicho, alguien que sabe lo que hay en el universo. ¿De que alguien ha revelado a los escritores de la Biblia una verdad? Y dicen, sobre la nada tiene suspendida la tierra. Interesante, ¿no? Es también otra precisión. ¿Por qué creen, y quiero terminar ya, por qué creen que la circuncisión se hizo al 8º día? Según los estudios, nos dice que si se hace en el 7º día, después de que ha nacido, podrían ocurrirle hemorragias. Si se hace después, aunque es cierto que al 9º día también se puede hacer una circuncisión y no pasa nada, al 10º también, y cuando es adulto, también una persona se puede circuncidar y no corre ningún riesgo. Sin embargo, según los estudios de medicina, el 8º día es el mejor día para que una persona se pueda hacer una circuncisión y no haya ningún tipo de hemorragia y no corra ningún riesgo. Los egipcios también se hacían la circuncisión, pero no en el 8º día, en otros días. Pero el mejor día para que no corras ningún peligro era el 8º día. ¿Por qué eso? ¿Por qué la Biblia es tan precisa, tan exacta en sus declaraciones? Para mí esto indica de que Dios existe. Amén. No tienes cualquier libro en tus manos, tienes la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí mi ponencia. Espero que esta conferencia